Cordial saludo a todos. El día de hoy, y como a manera de cierre, ¿cierto?, del curso de Cátedra para la Paz y Derechos Humanos, vamos a hacer la clase sobre el tema de la convivencia, ¿cierto? Vamos a empezar con esta pregunta inicial, que si sabemos qué es la convivencia, porque todos sabemos qué es la convivencia, ¿por qué no podemos convivir? Y por otro lado, vamos acá a este sticker verde, ¿cierto? Yo no voy a entrar en esta clase en el juego inútil de explicarte el concepto de convivencia. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos qué es, ¿cierto? Lo que tenemos que empezar a hacer es analizar las causas de por qué y empezar en ese proceso de corregir nuestro comportamiento para poder generar una mejor convivencia. Entonces, vamos a analizar las numerosas razones, ¿cierto?, por las cuales, desde el punto de vista mío, de la inteligencia artificial que me ayudó para hacer esta clase, de muchas cosas y de muchas personas expertas en el tema de convivencia, hacen que nosotros todavía, después de tanto tiempo de vida en sociedad, no podamos alcanzar una correcta convivencia o una convivencia pacífica. La primera razón, muchachos, las diferencias individuales o grupales. Ustedes saben, muchachos, que muchas veces uno como individuo se ha criado en una comunidad y esa comunidad tiene ciertas costumbres. A veces nosotros de pronto estamos acostumbrados a que escuchamos música hasta la madrugada, a veces estamos acostumbrados a que tomamos, hacemos bulla con las botellas y toda esta cuestión. Resulta y pasa que el día de mañana, por cuestiones de trabajo, de estudio o incluso de desplazamiento, nos toca mudarnos a otra parte. Ahí viene el problema, porque muchas veces esas costumbres que nosotros tenemos las queremos implantar y queremos obligar a que la persona que vive en la comunidad donde nos vamos a trasladar entienda y acepte esas costumbres porque sí. Ahí se genera un conflicto, ¿ya? Miren, chicos, que ahí está la primera razón de tipo, digámoslo así, grupal e individual por la cual los seres humanos no tenemos una buena convivencia. Porque muchas veces queremos obligar al otro a que tenga las mismas costumbres de nosotros. Otro factor que hace, digámoslo así, que nosotros tengamos dificultades de convivencia son los recursos para la sostenibilidad limitados, o los recursos que necesitamos para vivir limitados. Muchachos, cuando una zona no tiene los recursos para poder subsistir, para poder sobrevivir, no tiene agua, no tiene alimentos, muy posiblemente va a entrar en disputa, en competencia o en lucha con esa zona que sí lo tiene. Va a querer apropiarse de esos recursos que sí tiene esa zona y de los que es carente la comunidad donde vive ese individuo, donde no hay recursos. El otro muchas veces no se va a quedar quieto, muchas veces no va a querer compartir, no va a querer defender su modo de vida. Entonces ahí se genera otro conflicto, ¿ya? Prácticamente es una guerra por agua y por comida. Es un conflicto por agua y por comida. Entonces, esa es otra razón por la que se puede generar un conflicto. Vamos acá. Otra razón por la que se puede generar conflicto, vamos a darle un poquito menos de zoom, es el miedo y la inseguridad. Y no tiene nada que ver solamente, o no tiene que ver solamente con el tema de que, ay, del raponero de calle, que me van a robar esta cosa, que me van a robar la cartera o el iPhone. No. El miedo o la inseguridad, muchachos, a lo que se refiere es que nosotros, el ser humano, por lo general le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, cuando nosotros llegamos a una cultura donde de pronto es normal que la gente tenga tatuajes, tenga aretes, tenga piercing, se pinte el pelo de diferentes colores, se haga cortes dispares, nosotros entramos a juzgar a la persona. No importa si esa persona es buena gente o no, entramos a juzgarla por el miedo y por la inseguridad, porque son personas que no se comportan como nosotros nos comportamos, entonces nosotros entramos directamente a criticar a esa persona. Y en medio de la crítica, en medio de como dicen ustedes ahora, de estarle tirando la mala a esa persona, se va generando un conflicto que luego va a terminar puede terminar en agresiones, puede terminar en que uno no le tenga confianza a la persona, puede generar que uno, digámoslo así, se haga y se fabrique un problema con esa persona que muchas veces no nos hace nada, pero que nosotros nos encargamos de crearnos toda una película en torno a esa persona y a la apariencia de esa persona y se genera un conflicto más. Miren, la siguiente se ve mucho aquí en Colombia, la desigualdad social. Ahí me valí de esta caricatura excelente que hizo Matador hace unos años, donde muestra cómo las personas de la clase dirigente, de la clase alta, ponen una barrera para que las personas de clase baja no lleguen a esa parte donde se encuentran ellos, donde está la comodidad, donde está el dinero. La desigualdad social, muchachos,
siempre, siempre va a crear resentimiento en las personas menos favorecidas. La desigualdad social, muchachos, siempre va a ser generadora de conflicto, porque la persona dice, bueno, hay personas que de pronto están menos favorecidas que dicen, bueno, yo por qué vivo así, y hay otras personas que tienen tanto y tanto y tanto dinero. Ustedes saben que hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones. Nosotros sabemos que las personas de estatus hay muchas veces son personas que les gusta ahorrar, son personas que tienen mucho dinero, pero son muy organizadas con sus finanzas, mientras que de pronto las personas de la clase trabajadora no. Las personas de la clase trabajadora tendemos a que nos pagan y ahí mismo salimos como locos a comprar muchas veces cosas que no necesitamos y pues la conciencia de ahorrar como que la tenemos medio embolatada. Pero muchachos, teniendo en cuenta ese contexto y ese panorama que yo les acabo de explicar, la desigualdad social siempre va a crear inconformismo y siempre va a ser motivo de discordia. Entonces, por eso es que muchas veces a ustedes en el colegio se les dice, hombre muchachos, traten de hacer sus cosas bien, traten de aprovechar el estudio. ¿Por qué? Porque es que yo soy de los que pienso que las personas de la clase alta y la clase dirigente de este país tienen un plan con ustedes. ¿Y cuál es ese plan? Que ustedes no salgan de bachillerato, muy posiblemente mueran jóvenes, o que si tu abuelo fue de pronto cortador de caña, tú también seas cortador de caña y no progreses de ahí. A ellos lo peor que les puede pasar, como yo les he dicho en varias clases, pienso yo, vuelvo y les digo, es un pensamiento totalmente mío, a ellos lo peor que les puede pasar es que una persona de la clase, de los que están de la línea a la derecha, lleguen, estudien y pasen de la línea hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿por qué hay que estudiar? Porque la brecha de desigualdad social hay que disminuirla. Por eso es que hay que estudiar, por eso es que hay que formarse. Y miren cómo la desigualdad social también es generadora de conflicto. Esta última, digámoslo así, que es una razón que me parece pues una de las más infames de todas. ¿Por qué? Porque es que hay grupos políticos que por intereses propios, por mantener su comodidad, generan o promulgan leyes que hacen que se aumente la que vimos anteriormente, la desigualdad social. Entonces esos intereses políticos y económicos hacen que muchas veces se planteen conflictos y que se planteen conflictos donde muchas vidas salen, muchas vidas se pierden, pero si una persona necesita que ese conflicto se dé para mantener su comodidad, entonces lo buscan, lo generan, hablan continuamente con un discurso, digámoslo así, un discurso que convence a muchos para que otros salgan al conflicto por él y él pueda mantener su comodidad. A veces, muchachos, a veces hay personas que por conveniencia crean un conflicto, crean una guerra, ¿sí? Entonces eso hace que se dificulte la construcción de paz en una cultura. Porque hay personas que están, o sea, que les encanta es que haya conflicto para que ellos puedan mantener su comodidad. Hay que aprender a identificarlos muy bien para no seguirles haciendo el juego. Bien, entonces a todas estas, listo, este enredo puede tener solución. Claro, muchachos, toda dificultad tiene oportunidad de mejora. ¿Sí? Sucede que para que estas soluciones se den, hay que darle como un cambio a esa forma en la que hacemos las cosas. Por ejemplo, miren, aquí está la primera estrategia de solución, la educación, muchachos. La educación. En la educación está la respuesta a muchos de nuestros problemas. Si nosotros vemos en la educación, ¿qué es lo que permite? La educación lo que nos enseña a nosotros y lo que nos permite es que nosotros miremos los conflictos de otra forma y no lleguemos siempre a las manos, a estarnos ofendiendo, a estarnos agrediendo, a estarnos metiendo con la mamá del uno, del otro, a estar involucrando a gente que nada tiene que ver. Nosotros con la educación aprendemos a mediar en las situaciones de problema. El fortalecimiento de las instituciones democráticas. Muchachos, cuando hay una institución democrática, llámese Congreso, llámese Consejo de la Ciudad, llámese Alcaldía, que son, digámoslo así, fuertes, que son sobre todo honestas, esos pueden ser puentes o medios para que entre nosotros como comunidad dialoguemos mejor, para que nosotros como comunidad nos entendamos, para que no lleguemos al conflicto. ¿Listo? Fomentar el diálogo intercultural. Esto tiene mucho que ver, muchachos, con el tema de que nosotros podamos entender y respetar la cultura ajena. Que en vez de brechas
tendamos puentes entre las culturas para que nosotros nos entendamos y para que nosotros empecemos a gestionar nuestros conflictos de una manera diferente. Por ejemplo, entonces sí, está el vecino que hace ruido. Ah, bueno, pero es que de verdad el vecino es de tal zona del país, entonces bueno, le gusta hacer su ruido, listo. Al día siguiente, vecino, mira, por favor, nosotros madrugamos, por favor, colaboranos con el ruido. Es una forma muy diferente a que yo el día de mañana me pare y vaya a buscarle problema al vecino que está haciendo ruido. Son formas de entender la relación con el otro que son muy diferentes. Por último, y la más importante de todas, muchachos, la resolución pacífica del conflicto. Esto del conflicto o de los conflictos es lo que nosotros tratamos digámoslo así, de inculcarles a ustedes en el colegio. Muchachos, donde hay diálogo no hay espacio para que entre el violento a desordenar todo, a dañar todo, a hacer que la convivencia de nosotros sea imposible. Yo les apuesto a ustedes a que si las cosas se solucionasen de otra forma en el colegio, para los jóvenes que, por ejemplo, entran desde la calle, no sería atractivo ir, porque saben que no van a tener público para las cosas que ellos a veces hacen. Créanme que el compañero que es problemático y que le gusta estarle tirando golpes a los demás, para esa persona no va a ser atractivo que no haya tanta gente, perdón, mirando qué es lo que hace, cómo reacciona o cómo golpeó al otro. Si al conflicto le quitamos público, créanme que el conflicto va a dejar de empezar a ser importante y va a dejar de gobernar nuestra relación con la educación. Entonces, chicos, con este punto termino la explicación de esta clase. Espero pues que sea de gran utilidad para ustedes, sobre todo que no se quede como en el papel, como en el apunte. Ustedes, esto es un video que ustedes pueden pausar y reanudar cuando ustedes quieran, pero lo más importante, y pueden tomar los apuntes que ustedes quieran, muchachos, pero lo más importante no es que esto se quede en el cuaderno, sino que ustedes lo empiecen a aplicar para la vida diaria, a fin de que ustedes sean unos ciudadanos que se entiendan mejor y sobre todo que logren un Guachené en paz. Espero que les haya servido lo que vimos en este curso. Fue un gusto haber compartido con ustedes, muchachos. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Un cordial saludo y un abrazo grande.